¿Traicionarías a tu propia sangre para salvar un reino? La princesa Ana, la mujer más leal, se vio obligada a revelar el pacto secreto entre Meghan y Andrés, que amenaza con destruir la monarquía. Su lealtad la obligaba al silencio, pero su deber la forzó a declarar la guerra. Hoy abrimos ese archivo oculto. La noche había caído sobre Gloucestershire con un silencio extraño, casi antinatural, como si toda la campiña inglesa hubiera detenido la respiración al mismo tiempo. Hoy abrimos un archivo que jamás debió salir a la luz, uno cuyo epicentro no se encuentra en los pasillos fríos de Windsor ni tras las puertas doradas de Buckingham, donde se escenifica el poder. No. La historia que está a punto de romperse nace en la intimidad de una fortaleza, en el santuario privado de la princesa Ana. Gatcombe Park. Es su refugio, el único lugar en la tierra donde sus muros no responden ante nadie más que ella, y es precisamente por eso que la traición que estaba a punto de cometerse allí se sentía tan profunda, tan personal. Dentro de la biblioteca el aire era denso, pesado, con una tensión que casi podía tocarse. Un grupo selecto de periodistas, hombres y mujeres elegidos no por su sensacionalismo sino por su probada discreción, había sido convocado bajo un pretexto deliberadamente vago. No sabían qué esperar, pero la atmósfera les gritaba que no era una simple rueda de prensa. Era algo más, algo que se sentía como una confesión final, o, peor aún, una declaración de guerra. La princesa real estaba de pie junto a la chimenea, inmóvil. El fuego era la única luz cálida en una habitación que parecía hundirse en un vacío helado. Su rostro, habitualmente una máscara de serenidad real forjada en 50 años de servicio inquebrantable, mostraba por primera vez las profundas líneas de alguien que ha soportado un peso insoportable. Era como si el deber, que siempre había sido su armadura, ahora fuera la jaula que la asfixiaba. Sostenía una pila de notas, un detalle que no escapó a nadie. Sus manos, famosas en todo el reino por su firme agarre en las riendas de un caballo, temblaban. Era un temblor casi imperceptible, un detalle minúsculo que sin embargo lo revelaba todo, la fractura interna de una mujer atrapada entre la lealtad a su sangre y la lealtad a la corona. El suave crujido del papel en sus dedos era el único sonido que se atrevía a desafiar el silencio opresivo que lo llenaba todo. Cada segundo que pasaba estiraba los nervios de los presentes hasta el punto de ruptura. La pregunta flotaba en el aire, tan palpable como el olor a leña y a miedo. ¿Qué secreto, qué herida abierta era tan grave, tan purulenta, como para obligar a la mujer más estoica de la monarquía, al pilar de la vieja guardia, a romper un pacto de silencio que había durado toda una vida? El mundo exterior, en su bendita ignorancia, no sabía nada. Pero en esa habitación todos sentían que estaban al borde de un abismo, a punto de presenciar la caída de un pilar que, al derrumbarse, podría arrastrar consigo a toda la casa de Windsor. Y usted, que nos acompaña en esta vigilia desde su ciudad, ¿alguna vez ha sentido que el silencio calculado de una persona es infinitamente más aterrador que su grito más desesperado? Compártalo en los comentarios. Su voz es crucial en este archivo que abrimos juntos esta noche. Cuando la princesa Ana finalmente habló, su voz, normalmente un barítono nítido y seguro, estaba teñida de una emoción que los presentes describieron como una rabia contenida a punto de hervir. Sus primeras palabras no fueron un saludo cortés ni un preámbulo calculado. Fueron una sentencia. Una frase corta y helada que atravesó la expectación silenciosa de la sala como un cuchillo. «He guardado silencio porque confiaba en la institución», dijo. Y cada sílaba pesaba una tonelada, cargada con el peso de décadas de servicio, de secretos guardados y de una fe que ahora yacía rota a sus pies. Hizo una pausa, un silencio calculado que permitió que el peso de su lealtad de toda una vida se asentara en el aire, volviéndolo casi irrespirable. Creía en la lealtad a mi familia, creía que ciertos asuntos, por dolorosos que fueran, debían resolverse en privado detrás de las puertas del palacio. La habitación permaneció inmóvil. Aquello era más que una revelación.
era la deconstrucción de un ícono en tiempo real. La princesa que nunca se quejaba, la que nunca explicaba, estaba a punto de hacerlo, y el simple acto se sentía como una traición profunda a su propia naturaleza, como si se estuviera arrancando la piel a tiras. Continuó. Pero su mirada ya no estaba en la sala. Estaba fija en un punto invisible más allá de las paredes, en un pasado que la perseguía. Sin embargo, lo que he descubierto trasciende las disputas familiares. Va mucho más allá de las heridas personales y las rencillas internas. Aquí, lo que está en juego es la propia integridad de la corona. El impacto de esas palabras fue palpable, una onda expansiva de pavor. La princesa Ana no juega. Es la antítesis de la realeza mediática y emocionalmente incontinente de la era moderna. Año tras año, encabeza la lista de compromisos oficiales. Llega. Cumple con su deber con una eficiencia casi militar y se va a casa, sin fanfarrias, sin protestas, sin buscar las cámaras. El hecho de que ella, precisamente ella, rompiera esa disciplina de por vida, eludiendo deliberadamente toda la maquinaria de comunicación del palacio, fue una señal tan alarmante que envió ondas de choque instantáneas a través del núcleo mismo del establishment británico. Era una ruptura total del protocolo, un acto de rebelión institucional. No se lo había contado a su hermano, el rey. No había consultado con los asesores de Buckingham. Había actuado sola, desde su fortaleza en Gatcombe Park. Estaba declarando la guerra, pero no era una guerra contra la prensa, ni contra el público, ni siquiera contra los enemigos de la monarquía. Era una guerra contra las sombras que se movían y conspiraban dentro de su propia casa, un cáncer que, en su opinión, estaba devorando a la institución desde dentro y que, si no se extirpaba, la destruiría para siempre. Y ella estaba dispuesta a ser la cirujana, sin importar a quién tuviera que cortar en el proceso. Lo que la princesa Ana reveló a continuación fue, sencillamente, devastador. Su voz, ahora despojada de cualquier temblor, se había vuelto dura como el acero. Afirmó haber descubierto un tesoro de pruebas irrefutables. Mensajes encriptados que dibujaban un mapa de traiciones, registros telefónicos autenticados que marcaban el ritmo de la conspiración, transacciones financieras que ponían precio a los secretos y, lo más escalofriante, testimonios jurados de testigos que habían decidido romper sus propios pactos de silencio. Todo ello demostraba, sin lugar a dudas, que Meghan Markle, la duquesa de Sussex, y su propio hermano, el príncipe Andrés, duque de York, habían estado involucrados en una alianza coordinada y secreta. Y la palabra clave aquí, la que hizo que la sangre de todos se helara, fue años, no meses. Años. Una alianza impía, forjada en las sombras de sus respectivos exilios, mantenida a través de capas y capas de engaño y construida con un único y aterrador propósito: obtener poder sobre la familia real, asegurar sus propios destinos y, si era necesario, hacerlo a costa de la propia estabilidad de la monarquía. La idea misma era un veneno lento, una ponzoña que se había estado extendiendo por las venas de la institución sin que nadie se diera cuenta. Dos parías, dos exiliados por razones diametralmente opuestas, unidos no por afecto o ideología, sino por algo mucho más primario y peligroso, una desgracia compartida y una ambición fría y calculadora. Para los observadores externos, para el mundo que solo ve la fachada, la conexión parecía imposible, casi absurda. ¿Qué podría tener en común la duquesa de la justicia social y la conciencia global con el duque caído en desgracia, el amigo de Epstein? Pero Ana, con la precisión de un fiscal, lo explicó no como un acto de amistad, sino como lo que realmente era: una fusión estratégica de activos. Se unieron en la desgracia, explicó, y su voz, que antes contenía rabia, ahora solo destilaba una precisión glacial. Cada uno vio en el otro la pieza que le faltaba en su tablero de ajedrez, cada uno vio en el otro el arma que necesitaba para librar su guerra personal contra la institución que sentían, con o sin razón, que los había traicionado.
No se trataba de una simple colaboración para sobrevivir. Era la creación deliberada de un poder en la sombra, una especie de gobierno en el exilio con la capacidad y la voluntad de desestabilizar la monarquía desde dentro, utilizando sus secretos más oscuros, sus heridas más profundas, como arma de chantaje. La habitación entera pareció hundirse en un vacío helado al comprender la magnitud de lo que se estaba revelando. Para entender por qué un hombre como el príncipe Andrés, nacido en el epicentro del poder y el privilegio, caería en una trampa tan peligrosa, es necesario rebobinar el archivo oculto. Debemos regresar a la génesis de su desesperación, a ese momento en que su mundo se fracturó para siempre. Hoy abrimos ese archivo. La monarquía ha sobrevivido a abdicaciones, guerras y escándalos maritales, pero el caso de Andrés era un veneno de una clase diferente porque vinculaba explícitamente a un miembro de alto rango de la realeza con una de las tramas criminales más atroces del siglo XXI. El año era 2019, un por annus horribilis para la familia real. En noviembre de ese año, el duque de York, seguro de sí mismo, quizás hasta el punto de la arrogancia, se sentó para una entrevista con el prestigioso programa Newsnight de la BBC. Su intención era clara: apagar de una vez por todas las llamas de las preguntas que rodeaban su tóxica asociación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Esperaba una vindicación, una limpieza de su nombre. Lo que obtuvo, y lo que el mundo presenció con una mezcla de horror y fascinación, fue un acto de autoinmolación pública. Fue un choque de trenes en cámara lenta. Un desastre televisado que vio al duque, miembro de una de las familias más poderosas del mundo, ofrecer al mundo coartadas extrañas y casi infantiles. Habló de una visita a Pizza Express en Woking, de una peculiar e inverosímil incapacidad médica para sudar y, lo más escalofriante, de un fracaso absoluto para expresar el más mínimo atisbo de simpatía discernible por las innumerables víctimas de Epstein. Fue una clase magistral de relaciones públicas catastróficas, un momento que quedaría grabado en la memoria colectiva como el instante en que un príncipe se convirtió en un paria ante los ojos del mundo. Las consecuencias fueron instantáneas e inequívocas. En menos de 72 horas, el príncipe Andrés fue, a todos los efectos, borrado de la vida pública. Sus patrocinios se evaporaron como la niebla matutina, sus preciadas afiliaciones militares fueron suspendidas, y su propia madre, la difunta y pragmática reina Isabel II, se vio obligada a sancionar su exilio interno para salvar la institución, un acto de sacrificio institucional que debió romperle el corazón como madre. De la noche a la mañana, se encontró aislado dentro de los mismos muros del palacio que una vez representaron su poder. Se convirtió en una figura tóxica, un fantasma en los pasillos de Windsor, evitado por aquellos que antes le rendían pleitesía. Fue en este pozo de desesperación, en este vacío helado de humillación y abandono, donde se plantó la semilla de la alianza. Según la información que la princesa Ana ha recopilado, fue precisamente en este período de extrema vulnerabilidad cuando se le ofreció un salvavidas inesperado, una mano tendida desde el otro lado del Atlántico, una voz que le susurró que entendía su dolor y que juntos podían hacer que la institución pagara por su traición. Mientras la familia real, en un acto de autopreservación instintiva, se unía para levantar un muro de silencio y distancia alrededor del duque en desgracia, Meghan Markle, según el relato de Ana, vio algo muy diferente. No vio a un paria, sino una oportunidad. No vio veneno, sino un activo infravalorado. El primer contacto, según confirman las fuentes de la princesa, se realizó a través de intermediarios de confianza a finales de noviembre de 2019, apenas unas semanas después del colapso de la entrevista de Andrés, pero las primeras señales no fueron comerciales ni conspirativas. Fueron mucho más sutiles y, por tanto, más efectivas. Fueron estratégicas, empáticas y psicológicamente astutas. Meghan se presentó no como una aliada, sino como un alma gemela en el sufrimiento. Se acercó a él con la narrativa que ella misma había perfeccionado. La del outsider, sacrificado por una institución cruel y calculadora,
para proteger su propia imagen. Te sacrificarán para protegerse a ellos mismos, decía uno de los mensajes interceptados por el equipo de Ana, una frase que debió resonar en la mente aislada de Andrés como un eco de sus peores miedos. Lo sé porque intentaron hacérmelo a mí. Entiendo perfectamente por lo que estás pasando. La brillantez psicológica de este enfoque es difícil de exagerar. En un momento en que Andrés era radiactivo, abandonado por su familia y brutalmente atacado por la prensa mundial, Meghan le ofreció la única cosa que su ego destrozado anhelaba: validación. No era solo una compañera de la realeza, era una compañera outsider, alguien que también se sentía agraviada y alienada por el mismo sistema de poder monolítico que ahora lo aplastaba a él. Se convirtió en un espejo de su resentimiento. Fue un bálsamo poderoso, una droga adictiva para un hombre cuyo orgullo había sido destrozado públicamente. Pero la pregunta clave seguía en el aire. ¿Qué quería Meghan, que junto con el príncipe Harry ya estaba inmersa en las fases finales de la planificación de su propia retirada de los deberes reales del duque de York? La respuesta, según la fría disección de Ana, se componía de 3 elementos vitales: información, acceso y, lo más importante, un seguro de vida. Renunciar a un puesto en la familia real no es como dejar un trabajo de oficina. La firma, como se la conoce informalmente, posee un poderoso arsenal para influir en las narrativas y gestionar las reputaciones de quienes abandonan sus filas. Meghan necesitaba una forma de coacción. Necesitaba un plan de protección contra posibles represalias del palacio, una garantía de que no sería borrada de la historia o pintada como la única villana. Y para eso necesitaba a alguien que conociera los puntos de presión, los secretos inconfesables y las debilidades estructurales de la organización. Necesitaba a alguien que, al igual que ella, tuviera un deseo ardiente de ajustar cuentas. Y Andrés, resentido, aislado y poseedor de toda una vida de conocimiento del palacio, era, aunque pareciera improbable, el activo perfecto. Los mensajes, inicialmente compasivos y empáticos, pronto evolucionaron. La validación dio paso a la estrategia. Para diciembre de 2019, el contacto había avanzado de simples mensajes de texto a llamadas telefónicas frecuentes y conversaciones estratégicas en profundidad. Estaban construyendo un puente de confianza sobre un abismo de resentimiento. Y luego, en febrero de 2020, en el frío y gris invierno canadiense, supuestamente asumieron el riesgo más peligroso de todos: una reunión cara a cara, una cumbre secreta que, de haber sido descubierta, habría provocado una crisis inmediata. La narrativa oficial, la versión cuidadosamente elaborada para el consumo público, era simple y anodina. El príncipe Andrés, nos dijeron, había realizado un viaje privado a Canadá para tomar un muy necesario descanso de la incesante y, según él, injusta cobertura de los medios británicos. Era una tapadera, una mentira conveniente para ocultar una verdad mucho más explosiva. Según el devastador relato de la princesa Ana, extraído de testimonios y registros de viaje, el verdadero propósito de Andrés era reunirse con Meghan Markle en una remota y lujosa casa en la isla de Vancouver, una fortaleza de cristal y madera fuertemente custodiada y deliberadamente oculta a los ojos curiosos de la prensa mundial. La logística de tal encuentro, tal y como la describió Ana, demuestra un nivel de planificación y paranoia digno de un thriller de espías de la Guerra Fría. Se utilizaron aviones privados para evitar los registros de vuelos comerciales. Se firmaron acuerdos de confidencialidad férreos con el escasísimo personal involucrado, amenazándolos con la ruina financiera y social si hablaban. Y el lugar fue elegido específicamente por su extremo aislamiento, rodeado de bosques densos y aguas heladas, asegurando que nunca habría ningún registro oficial, ninguna fotografía inoportuna, ninguna prueba tangible del encuentro. Fue aquí, en este santuario de secretismo, durante varias horas de conversación ininterrumpida, donde supuestamente se finalizaron los parámetros de su acuerdo. La atmósfera en esa habitación debió ser tan tensa que el aire vibraba. Imaginen la escena. 2 exiliados de la casa de Windsor,
dos figuras caídas en desgracia por razones tan distintas, sentados frente a frente, no como amigos, sino como socios comerciales a punto de firmar un pacto que prometía sacudir los cimientos de la monarquía. No estaban simplemente compartiendo sus penas, estaban trazando un mapa de guerra, identificando las debilidades de su enemigo común y repartiéndose el arsenal de secretos que cada uno poseía. Un pacto sellado no con un apretón de manos, sino con la promesa de una destrucción mutua si alguno de los dos se atrevía a traicionar al otro. La princesa Ana, con la frialdad de quien revela los términos de una rendición incondicional, desgranó los tres pilares fundamentales de aquel acuerdo impío. El primero, y el más inmediato, fue el pacto de protección mutua. Era la base de todo, la piedra angular sobre la que se construiría el resto de la traición. Ambos, Andrés y Meghan, se sentían profundamente agraviados. Ambos sentían que la institución, la fría y calculadora firma, los había traicionado, utilizándolos como peones y descartándolos cuando ya no servían a sus propósitos. Se enfrentaban a una hostilidad pública masiva y a un enemigo común. El monolítico aparato de comunicación del Palacio de Buckingham, una maquinaria experta en crear y destruir reputaciones, así que acordaron un pacto de defensa mutua, una especie de OTAN de los desterrados. El acuerdo era simple y brutalmente eficaz. Meghan, con su sofisticada red de contactos en los medios de comunicación estadounidenses y su equipo de relaciones públicas, experto en la guerra de narrativas, se encargaría de plantar sutilmente historias favorables para Andrés en la prensa internacional. Artículos de opinión, supuestas fuentes cercanas que hablaban de su arrepentimiento, piezas que sugerían que había sido tratado de forma desproporcionadamente injusta o que tal vez merecía una segunda oportunidad. A cambio, Andrés, el hombre que había crecido en el corazón del sistema, usaría sus contactos supervivientes dentro de los muros del palacio para obtener información de inteligencia que pudiera ser beneficiosa para los Sussex. Ana lo explicó con una claridad devastadora. Esas extrañas piezas de propaganda pro Andrés que aparecían periódicamente en ciertos medios, aparentemente de la nada, no eran aleatorias. Eran parte de una estrategia planificada y coordinada, facilitada por el equipo de Meghan en California, diseñada para ejercer una contrapresión mediática constante y, sobre todo, para enturbiar las aguas, para crear duda donde antes había certeza. A su vez, cuando el palacio filtraba una historia negativa sobre los Sussex, y siempre lo hacía, Andrés proporcionaba el contexto interno crucial. ¿Quién la había filtrado? ¿Por qué motivo? ¿Cuál era el punto débil de la narrativa oficial? ¿Dónde podían atacar para causar el máximo daño? Era un intercambio simbiótico, un engranaje perfecto de ataque y defensa diseñado para neutralizar el inmenso poder de la maquinaria de comunicación del palacio, un enemigo que ambos conocían, temían, sobre todo, odiaban. No era un pacto de amistad, era una póliza de seguro, una garantía de que ninguno de los dos se hundiría solo. Si caían, se llevarían a la institución con ellos. Si el primer pilar era la defensa, el segundo pilar del acuerdo era el armamento. Fue, sin duda, el aspecto más peligroso de su pacto. El intercambio de información sensible. La creación de dos arsenales del conocimiento, apuntándose mutuamente a la cabeza, pero también preparados para disparar contra la institución que los había engendrado. Andrés, habiendo pasado toda su vida en el corazón palpitante de la monarquía, poseía un conocimiento enciclopédico y casi genético de su funcionamiento interno, conocía sus secretos financieros, esas zonas grises donde la fortuna personal y el dinero del Estado se entrelazan. Conocía las rivalidades personales, las envidias y los odios que se esconden detrás de las sonrisas forzadas en el balcón de Buckingham. Y, lo que es más importante, conocía sus puntos débiles constitucionales, las fisuras en la antigua estructura que, si se presionaban de la manera correcta, podrían provocar un derrumbe. Como dice el viejo y escalofriante proverbio, él sabía exactamente dónde estaban enterrados los cuerpos. Era un archivo andante de los pecados de la casa de Windsor. Meghan, por otro lado,
le ofreció a Andrés un activo del que él carecía por completo. Una comprensión profunda y sofisticada del mundo de los medios modernos y una plataforma global con un alcance que podía rivalizar y en ocasiones superar al del propio palacio. Andrés era un hombre del siglo XX, perdido en el ecosistema mediático del XXI. Meghan era una maestra de ese ecosistema. Sabía cómo fabricar una narrativa, cómo manipular un ciclo de noticias, cómo convertir una queja personal en una causa global. Le dio a Andrés no solo una voz, sino un megáfono. Esta transacción, este trueque de secretos por alcance, no solo creó una situación de destrucción mutua asegurada, el principio de la Guerra Fría, que garantizaba que ninguna de las partes atacaría a la otra por miedo a la aniquilación. Hizo algo mucho más peligroso. Generó una sinergia letal. La combinación de la información privilegiada de Andrés con la plataforma mediática de Meghan creó un arma de un poder sin precedentes. Ana lo describió sin rodeos, su voz desprovista de emoción, lo que la hacía aún más aterradora. Esto no era un simple intercambio de rumores, afirmó. Esto era un trueque de dinamita constitucional. Andrés entregó las llaves de las bóvedas secretas del palacio y Meghan le dio la plataforma y la estrategia para detonar su contenido en todo el mundo si alguna vez lo consideraban necesario. La implicación era clara. Ya no eran simplemente dos miembros descontentos de la familia. Se habían convertido en un estado canalla, con su propio servicio de inteligencia y su propio aparato de propaganda operando desde las sombras. El tercer pilar, y quizás el más premonitorio y escalofriante de los tres, era la coordinación futura. Esto es lo que elevaba su pacto de una simple venganza personal a una conspiración en toda regla. No se trataba solo de acuerdos defensivos para sobrevivir al presente, eran acuerdos proactivos para moldear el futuro a su favor. Supuestamente, durante aquella cumbre secreta en la isla de Vancouver, dedicaron horas a estudiar posibles escenarios futuros, a planificar contingencias y a identificar momentos de debilidad institucional que podrían ser explotados para su beneficio personal. Su resentimiento no era pasivo, era paciente y estratégico. Hablaron, según los documentos que Ana dice poseer, de la eventual enfermedad de un monarca, del inevitable caos de una sucesión, de esos momentos de transición en los que la atención del mundo y la lealtad de la corte estarían divididas. Vieron esos momentos no como tragedias familiares, sino como oportunidades estratégicas. Trazaron planes sobre cómo actuarían, qué secretos revelarían y qué presión aplicarían en esos instantes de máxima vulnerabilidad para la corona. No buscaban simplemente sobrevivir a su exilio, buscaban la manera de forzar su regreso, no por invitación o perdón, sino por la fuerza bruta de la coacción y el chantaje. En esencia, estaban elaborando un plan detallado para librar una guerra fría, larga y de desgaste, contra la misma familia a la que pertenecían por sangre. Su objetivo final no era solo limpiar sus nombres, sino redefinir sus roles dentro de la monarquía, o, si eso fallaba, asegurarse de que la monarquía pagara un precio insoportable por haberlos marginado. Eran, en las escalofriantes palabras que la princesa Ana utilizó en su declaración, arquitectos de una crisis futura. Estaban plantando minas en el camino de la sucesión, esperando pacientemente a que la historia diera el paso en falso que detonaría sus artefactos. Esta parte de la revelación fue la que, según los testigos presenciales en Gatcombe Park, pareció golpear más duramente a la propia princesa. Su voz, que había sido firme y glacial, se quebró por un instante, no por tristeza, sino por la comprensión de la naturaleza monstruosa de tal premeditación. No era una traición nacida de un impulso de ira, era una traición calculada, diseñada fríamente para ejecutarse en el momento de mayor debilidad de su familia y de su país. Y esa comprensión, para una mujer cuyo credo siempre había sido el deber por encima de todo, era una herida que, claramente, nunca podría sanar. Esta alianza en la sombra, este pacto impío, operó bajo el radar durante un tiempo considerable, pudriéndolo todo desde dentro. Pero la pregunta fundamental seguía sin respuesta. ¿Qué fue
lo que finalmente obligó a la impecablemente cautelosa y disciplinada princesa Ana a realizar el acto sin precedentes de hacerlo público. ¿Qué clase de amenaza, qué peso inaguantable pudo quebrar a la mujer que parecía inquebrantable? En su discurso mencionó una escalada reciente, una serie de planes que, según ella, cruzaron un umbral que simplemente no podía ignorar. Algo había cambiado. La Guerra Fría estaba a punto de volverse caliente. Aunque se negó a especificar la naturaleza exacta de las amenazas, citando la seguridad y la sensibilidad de la información, sí mencionó un profundo y visceral temor por el bienestar de sus sobrinas, las princesas Beatriz y Eugenia. Le preocupaba, le aterraba, que fueran a ser atrapadas en el fuego cruzado de la imprudente y desesperada jugada de su padre. Sentía que Andrés, en su obsesión por recuperar su estatus, estaba dispuesto a sacrificar a sus propias hijas, a utilizarlas como peones, como escudos humanos en su guerra personal contra la corona. Esa frase, para quienes la conocen, reveló el corazón del asunto. No era solo una cuestión de Estado, se había vuelto una cuestión familiar, una amenaza directa a la siguiente generación. Pero su razón final, la que esgrimió con una solemnidad que helaba la sangre, fue una aterradora demostración de la gravedad de su decisión. Su voz se recompuso, firme como una roca. Permanecer en silencio, dijo, mirando directamente a los ojos de los periodistas, ya no era compatible con mi deber hacia la corona. Esa frase es un código, un lenguaje que solo entienden aquellos que han nacido y han sido criados dentro de la institución. Para un miembro de la realeza del rango y la formación de Ana, el deber a la corona es un absoluto. Es un concepto casi místico que precede incluso a las obligaciones personales con la familia, con un hermano, con un rey. Es la filosofía que aprendió directamente de su madre, la reina Isabel II, una lección grabada a fuego en su alma. Invocarla ahora, en este contexto, significaba una sola cosa: que en su mente la amenaza que representaba esta alianza no era simplemente reputacional o familiar, era existencial. Creía, con cada fibra de su ser, que Andrés y Meghan no solo estaban manchando el nombre de la familia, sino que estaban poniendo en peligro la supervivencia misma de la monarquía de 1000 años que ella había jurado proteger. Y ante esa amenaza, el amor fraternal, la lealtad familiar, todo lo demás simplemente dejó de importar. El peso de la corona se había vuelto inaguantable, y ella había decidido actuar, sin importar las consecuencias. La onda expansiva de Gatcombe Park no tardó en golpear los muros de Buckingham Palace. La respuesta oficial llegó en poco tiempo, y fue, en sí misma, una obra maestra de la contención y el pánico. Un breve y gélido comunicado refutó las acusaciones, calificándolas de categóricamente incorrectas y muy irresponsables. Pero los analistas reales, expertos en leer el lenguaje no verbal del poder, señalaron rápidamente lo que faltaba. No había ninguna amenaza de acción legal. No había ningún ataque directo y personal contra el carácter o la cordura de la princesa Ana. El palacio estaba en una trampa de su propia creación. Atacar a Ana, desacreditarla, es atacar la noción misma de deber real que ella encarna mejor que nadie. El palacio sabe, con una certeza aterradora, que no puede destruirla sin destruirse a sí mismo en el proceso. Sin embargo, detrás de la fachada de calma institucional, la situación era de caos controlado. Fuentes cercanas al rey, hablando bajo el más estricto anonimato, han descrito a un Carlos enfurecido hasta el extremo, un hombre paralizado por una profunda y amarga sensación de traición. Se dice que, al enterarse de la decisión unilateral de su hermana de hacer pública la información, el rey Carlos convocó una reunión de emergencia con sus asesores de más alto rango y su consejo legal en Balmoral, el mismo santuario escocés donde la familia busca refugio y paz. No había paz esa noche. Un testigo describió la atmósfera no como tensa, sino como sombría, como si se estuvieran reuniendo no para gestionar una crisis de relaciones públicas, sino para planificar un funeral. El del rey, que ya luchaba por hacer frente a los enormes desafíos de su nuevo y complejo reinado, se enfrentaba ahora
a un fantasma que no esperaba. Una guerra civil iniciada por su propia hermana y su propio hermano. El peso de la corona debió parecerle insoportable en ese momento. Esta familia no puede soportarlo más. Se dice que exclamó en un arrebato de frustración y dolor. Era una frase cargada de una historia de sufrimiento. Un grito dirigido no solo a Andrés y Meghan, los catalizadores de la crisis actual, sino a todo el problema intratable de una familia disfuncional que amenazaba con definir y consumir su legado. Se enfrentaba a la dolorosa verdad de que la mayor amenaza para su reinado no venía de los antimonárquicos ni de los políticos, sino de las heridas abiertas y el resentimiento no resuelto dentro de su propia sangre. El palacio no estaba simplemente en crisis, estaba bajo asedio y los atacantes estaban dentro de los muros. En paralelo al caos controlado de Balmoral, las respuestas de los propios implicados comenzaron a llegar, y han sido tan esclarecedoras como predecibles. El equipo legal que defiende al príncipe Andrés emitió un comunicado conciso en el que se refería al relato de los acontecimientos de Ana como engañoso y sacado de contexto. Es una obra maestra del lenguaje legal evasivo, es una negación que no niega, es un tipo de respuesta que, sutilmente, sugiere que el contacto sí tuvo lugar, pero desafía agresivamente la interpretación de esa interacción. Es una estrategia defensiva clásica, un manual de libro de texto que se utiliza cuando los hechos en sí no pueden ser defendidos, atacar la motivación y la interpretación del acusador. El equipo de Meghan, fiel a su estilo, ha sido mucho más agresivo, más personal, han calificado las acusaciones de un acto desesperado de búsqueda de atención y las han etiquetado como una ficción total y maliciosa. Su estrategia no es sembrar la duda, sino destruir la credibilidad del mensajero. Buscan pintar a la princesa Ana como una mujer irrelevante, anclada en el pasado, consumida por los celos y dispuesta a inventar cualquier cosa para dañar la imagen de la duquesa. Es un ataque por ad hominem diseñado para desviar la atención de una pregunta clave. ¿Por qué no refutan las pruebas específicas, los mensajes, los registros telefónicos, los testimonios que Ana dice poseer, y mientras las negaciones y contraataques vuelan como metralla en un campo de batalla, el palacio, el centro de todo, permanece en un silencio calculado, casi opresivo? Es el silencio de una entidad atrapada. No puede confirmar las afirmaciones de Ana sin admitir públicamente que su propia seguridad e inteligencia han sido catastróficamente comprometidas, que 2 de sus miembros pudieron conspirar durante años bajo sus propias narices. Pero tampoco puede negar las acusaciones con demasiada fuerza, porque se arriesga a que Ana, sintiéndose acorralada y traicionada por segunda vez, revele las pruebas completas, desatando un infierno del que la monarquía podría no recuperarse. Así, la Casa de Windsor se encuentra ahora en la posición más peligrosa y precaria desde la abdicación de Eduardo VIII en 1936, atrapada entre la palabra inquebrantable de su miembro más respetado y las furiosas negaciones de sus exiliados más notorios. Es un punto muerto, un jaque mate emocional y constitucional. Y en medio de este tablero, el público queda con una elección imposible, y usted, que nos escucha desde la ciudad, desde la que nos acompaña, ¿a quién le creería? ¿A la princesa del deber o a los duques del resentimiento? Comparta su opinión. Su voz importa en este archivo oculto que seguimos abriendo juntos. Independientemente del resultado final, de quién gane esta guerra de desgaste, una cosa es irrevocablemente cierta. La princesa Ana ha arrastrado a la monarquía a la luz más cruda y despiadada posible. En un intento desesperado, casi suicida, por forzar un ajuste de cuentas interno, ha puesto en juego todo lo que es. Ha apostado su impecable reputación, construida sobre medio siglo de servicio silencioso. Ha roto sus lazos familiares, quizás para siempre, y ha sacrificado su tranquila y privada vida de servicio, la única que siempre quiso, todo por una verdad que sentía que debía ser contada, una verdad que ni su hermano, el rey, ni el reino que tanto ama querían oír. Que el enemigo no está a las puertas del palacio, sino que ya está dentro de sus muros, cenando en su mesa. El sueño del rey Carlos de una monarquía reducida, eficiente y moderna, yace ahora en ruinas
hecho añicos no por republicanos, sino por las heridas internas de su propia familia. Esta crisis deja muy claro que la principal amenaza para la corona en el siglo XXI no proviene de su tamaño o su coste, sino de sus miembros descontentos y exiliados que poseen información privilegiada y la voluntad de utilizarla como arma. Para el príncipe Guillermo, como heredero al trono, esto no es una crisis. Es una lección brutal. Es la prueba definitiva de que la indecisión y la esperanza de que los problemas familiares se resuelvan solos son un lujo que un futuro rey no puede permitirse. La debilidad de su padre, su incapacidad para cortar de raíz el problema de Andrés y de los Sussex, es una debilidad que él no puede permitir que se prolongue en su propio reinado. Los historiadores reales y las fuentes internas del palacio creen que ya ha tomado su decisión. Se ha visto obligado a elegir entre ser un hermano y un hijo y ser un futuro rey. Y todos los indicios apuntan a que ha elegido la corona. Y aunque hacia afuera las fotos en los eventos oficiales seguirán mostrando sonrisas forzadas y una unidad precaria, la verdad es que, detrás de las puertas del palacio, nada volverá a ser igual. Algo se ha roto para siempre. El silencio, ese pacto sagrado que ha permitido a la institución sobrevivir durante más de 1000 años, ha sido violado. Y la guerra por el alma de la monarquía no ha hecho más que empezar. La tormenta que la princesa Ana desató en su biblioteca de Gatcombe Park no era el final. Era solo el umbral. Porque si algo nos ha enseñado la historia de esta familia es que, cuando se abren los archivos ocultos, las sombras que salen de ellos ya no se pueden volver a controlar. El pasado, tarde o temprano, siempre reclama su lugar.